Galo Rafael Larrea Echeverría nace en la ciudad de Quito el año de 1957, guitarrista clásico y de jazz, compositor, mentalizador de neo-runa, música ecuatoriana progresiva, también del grupo Amauta, Vandálica, Swing Jazz, entre otros. Tiene un considerable repertorio de guitarra clásica, siendo de su preferencia Johann Sebastian Bach y Sylvius Leopold Weist. Se inició como autodidacta, pero la figura del ya legendario Homero Hidrobo fue crucial en su formación. Con la complicidad única que ofrece la íntima relación del maestro con su discípulo, Larrea aprendió técnicas de guitarra clásica y también los principios del jazz. Estudió guitarra moderna y lectura como autodidacta con los métodos de Berklee. A finales de la década de 1970, escuchaba de manera casi enfermiza a los Beatles, Jimi Hendrix, Mike Stern, John McLaughlin o Joe Pass. Este último fue una de sus mayores influencias y es un artista al que hasta el día de hoy rinde pleitesía. De manera paralela también germinaba su amor por la música clásica barroca, especialmente por la de Bach. Como solista posee un amplio repertorio de música barroca y composiciones propias de música ecuatoriana. La primera formación seria en su carrera fue la que tuvo con Amauta, una suerte de juglar incaico según sus palabras. Esta banda tiene el mérito de haber sido la primera que compuso temas propios en la que combina una base de jazz con elementos musicales tradicionales. Nuestra puesta de largo fue un concierto en el Teatro Sucre. Tuvimos una gran acogida de crítica y público. Yo tenía unos 23 años, recuerda Galo con su Fender entre los brazos. Quizás uno de sus momentos de más éxito fue cuando formó Swing Jazz junto a Danny Cobo en el violín, Ángel Cobos en la guitarra y Marco Reyes en el bajo. En esos recitales homenajeaban a la figura de Django Reinhardt, el gran guitarrista de Gypsy Jazz. En esa época, a principios de los 90, dábamos muchos conciertos en la Alianza Francesa, en el Teatro Sucre y en la Asociación Jumbo, nos dice Larrea. En la actualidad, esta leyenda viva del jazz se encuentra inmersa junto a Jimmy Bach, Marco Reyes y Sara Espinel en neo-runa, un proyecto que partiendo del jazz hunde sus raíces en la música ecuatoriana. En esta interesante mixtura se mezcla el jumbo, el danzante, sonidos genuinamente ecuatorianos con bases que provienen del jazz. A finales de los años 70 nació en Quito un grupo musical bajo el nombre de Amauta, el que pretendía unir diversas corrientes musicales a partir de elementos del folclore de la sierra ecuatoriana. Banda pionera, cuyos integrantes, entre ellos Galo Larrea, compartían el mismo gusto y concepto de la música, mezclando lo clásico con lo étnico y por supuesto el rock. Con neo-runa se presenta un proyecto que refuerza la identidad ecuatoriana. Los músicos Marco Reyes, Jimmy Bach y Galo Larrea combinan diversos ritmos como la música negra en América, el blues, el jazz, el rock, las formas musicales ecuatorianas, indígenas y criollas, buscando formas musicales ecuatorianas con sonido contemporáneo perfectamente logrado. Todas las músicas que ejecuta el grupo son composiciones de Galo Larrea, con arreglos del grupo, siendo esta una propuesta de música ecuatoriana progresiva. En la actualidad, otro de los grandes placeres de este jazzman es el de dar clases. No hay mejor maestro para un maestro que un alumno recibe. No hay cultura si no se consume arte. La gente no escucha porque no hay difusión. Y no hay difusión porque faltan espacios, locales y circuitos que favorezcan, nos dice Larrea.